Estoy aquí de regreso contigo en Enlace 50 y pues todos estamos con muchas ganas de cuidar nuestra memoria, con mucho interés de sentirnos sanos, de sentirnos productivos, de sentirnos integrados a la sociedad. Todos después de cierta edad empezamos a tener algunos temores de qué nos va a pasar, de cómo vamos a estar, de qué sigue con nosotros. Y creo que prepararnos, escuchar las voces de los expertos, tener la intención de seguir informados para lo nuestro y para los de los seres queridos que nos rodean es importantísimo. El día 21 de septiembre se celebra, no se celebra, se conmemora el Día del Alzheimer, de la conciencia del Alzheimer. No sé, la verdad, si es exactamente con esas palabras, ahora nos lo van a decir. Y es algo que todos tenemos ese fantasma cerca de nosotros porque o algunos de nuestros familiares lo sufren o nosotros tenemos temores de sentirlo, sufrirlo o porque pues lo escuchamos por todos lados y con la idea esta de que la nueva longevidad va para adelante, queremos vivir bien, porque no se trata de vivir más años, sino de vivirlos con calidad de vida. Entonces hoy están con nosotros dos personas que nos van a hablar del tema de nuestra salud mental. Y la verdad, vamos a hablar del cuidado de nuestra memoria y vamos a quitar muchos temores y vamos a ver por dónde sí podemos ir para sentirnos mejor y para estar mejor. Tenemos a Sara Aguilar, que es geriatra, y tenemos a Alberto Mimensa, que es neurólogo. Entonces, qué mejor combinación para sentirnos seguros y para poder hacer todas nuestras preguntas. Yo trataré de hacer las preguntas que ustedes me han pedido en varios programas y vamos a tener mucho que aprender el día de hoy. Bienvenida Sara, bienvenida Alberto. Muchas gracias por estar aquí. Hola, Muchas ¿qué tal? Muchas gracias. gracias. Bueno, Hola. pues me parece buenísimo tener esta combinación porque ustedes son personas que están tocando a las personas de mi edad, a los mayores de 60 y tal vez a menores, porque ahora dicen que hay personas que tienen necesidad de saber de esto antes de los 60 años. A ver, Sara, cuéntanos tú como geriatra, ¿qué es lo que has aprendido que tus pacientes necesitan al acercarse a ti? Claro, muchas gracias por la invitación, Concha, y más para hablar de este importante tema. Y cuando me haces esa pregunta relacionada específicamente a la pérdida de memoria, es interesante pues transmitirles la preocupación de las personas. Es verdad que tenemos como los dos extremos. Hay personas que dicen, pues a mi padre, a mi madre, se le olvidan las cosas, pero pues es normal, ¿no? Ya tiene 70, ya tiene 80 años, pues es como esperado para la edad. Y hay personas al contrario, que son más jóvenes, que siguen siendo muy productivas, que siguen siendo profesionalmente activos, que esas quejas o esas alteraciones en su memoria realmente les preocupa. Y es cuando se acercan también a un especialista para saber hasta la línea, ¿no? Hasta dónde es normal y hasta dónde ya puede ser una enfermedad. Entonces, sí, es una gran oportunidad hablar de este problema, de la queja de memoria y sí, unirnos a la celebración, como tú decías, más que estar contentos, pues es más que nada reconocer la importancia de esta enfermedad y es un evento a nivel mundial. Incluso se habla de que se deben de unir tanto los profesionistas o los profesionales de la salud como la población en general, los pacientes, las familias y, ¿por qué no?, los medios de comunicación para difundir este problema. Entonces, acercarse a un especialista cuando empiezan estos problemas de memoria ya afectar nuestra vida diaria, es decir, ya esta falta de memoria ha hecho que yo ya me equivoque, ya tome malas decisiones, entonces, ojo, o sea, ya es un foco rojo de que algo no anda bien y entonces tenemos que acercarnos para una evaluación pues exhaustiva o más organizada. Sí, a ver, me parece importantísimo lo que estás diciendo porque como que siempre tratamos de salirnos de los problemas, o sea, nos da terror estar en eso. Entonces, eso de en qué momento, dijiste una palabra muy importante, la línea tan delgada, es la clínica de la memoria. Alberto, tú que eres neurólogo, ¿están los dos en la clínica de la memoria? Platícanos qué es eso y cuál es esa línea, por favor. Sí, es algo importante porque hay dos escenarios posiblemente a través de los cuales estamos tratando a los pacientes.
El escenario, el primero, es aquel paciente o persona que empieza a detectar olvidos de forma temprana y él mismo identifica que esto está afectando o empieza a tener una preocupación. Y por otra parte, desafortunadamente diría, en la gran mayoría de los casos, los pacientes acuden ya a la consulta especializada cuando el problema ya está en una etapa leve o moderada. Es decir, bajo ese concepto que comenta la doctora Aguilar en relación a que se sigue pensando que esto es algo normal, que envejecer implica necesariamente alteración en la memoria, acuden a veces en ocasiones muy tarde a identificar el problema. Entonces, esos son los dos escenarios. Y el motivo de esta, digamos, establecer una fecha por parte de la Asociación de Alzheimer ya va desde 1994, que se establece este Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer. Y el objetivo primordial del día es esencialmente alertar a la población, es decir, difundir que es un problema y que esto podría representar es un problema de salud pública y que esto irá en aumento. Por lo tanto, la relevancia en este momento es mandar el mensaje de que en el primer escenario es donde quisiéramos estar, en aquel paciente, persona, familiar, que detecta que el paciente está teniendo algunos problemas de olvidos y que es el momento en el cual debe acudir a una consulta, sea con el geriatra, neurólogo, psiquiatra, internista, que son quienes pueden detectar y diagnosticar el problema. ¿Los dos están trabajando en la clínica de la memoria? Sí, Concha, tenemos ya más de 10 años. Este proyecto nace con la necesidad de estar en un servicio de geriatría, pero con la importancia de identificar a estas personas a tiempo. Como decía Alberto Mimensa, es muy importante que las personas se den cuenta que sí, a lo mejor han escuchado que esta enfermedad pues no tiene cura, es una enfermedad que afecta a la familia, al paciente, y aparte tiene un periodo o una historia natural muy larga, entonces pasa por diferentes etapas y diferentes necesidades. Entonces, una clínica de memoria es para lo que sirve, para estar atentos, uno, para el diagnóstico oportuno y segundo, para darle atención a estos enfermos que van pasando por cada etapa de la enfermedad. Y bueno, el Instituto de Nutrición permite justamente esta atención integral porque trabajamos tanto con neurólogos como el doctor Mimensa, pero también neuropsicólogos, trabajadores sociales, nutriólogos, rehabilitadores, un equipo multidisciplinario que sabemos que sería lo ideal y que es poco alcanzable para toda la población y que hay personas familias que de repente buscan un equipo de esta manera, un equipo multidisciplinario y solo en los grandes hospitales de nuestro país se tienen. Pero bueno, siempre yo creo que como mexicanos nos hemos adaptado en el transcurso del tiempo a tratar de ofrecer a nuestros enfermos una atención y poderla difundir y principalmente también que a través de proyectos de investigación se pueda difundir el conocimiento que se ha hecho de esta clínica, específicamente en población mexicana, por ejemplo. Doctor Alberto Mimensa, cuéntanos, ¿en qué momento decidiste hacerte neurólogo? Bueno, en realidad yo creo que la gran mayoría de los especialistas tenemos ya cuando estamos estudiando medicina, tenemos una proyección de qué vamos a hacer y dónde incluso lo queremos hacer. Realmente creo que es difícil, por supuesto que habrá situaciones donde cada quien ya de toda su trayectoria decidió una especialidad, pero en otros casos como el mío, no siempre uno va pensando de inicio cuando está estudiando medicina que va a hacer, o iba yo a estudiar neurología. Realmente me apasiona y creo que es una especialidad que tiene un área de oportunidad para la exploración física y que el diagnóstico es muy clínico. Entonces, creo que eso es lo que más me apasiona de la especialidad, la necesidad de ser muy clínico y de tener un conocimiento de la neuroanatomía del sistema nervioso que es muy compleja, pero que cuando la aprendes y la dominas te permite hacer diagnósticos relativamente con facilidad. ¿Cuál es la diferencia, Alberto, entre perdón, aquí, con un neuropsicólogo? O sea,
¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué dices que tenemos que estar en el equipo con un neurólogo y un neuropsicólogo? Bueno, en realidad lo que hoy hablamos es la multidisciplinaridad, es decir, que el tratamiento de un paciente, ya hablamos específicamente, como comenta la doctora Aguilar, sobre la enfermedad, es decir, se requiere el tratamiento o el abordaje de un geriatra para el manejo integral de la enfermedad y acompañando a todos los síndromes geriátricos que son acompañando en la gran mayoría de los casos. El neurólogo participa en la interpretación de la imagen, en descartar enfermedades que pudieran ser causa del proceso de la demencia, pero la neuropsicóloga en realidad no es médico, es una área de la salud que son licenciados en psicología. Ellos no hacen la formación del médico, pero que ellos se encargan de evaluar y hacer las pruebas cognitivas complementarias, así como la trabajadora social, y nos apoyamos también en el rehabilitador o el médico de rehabilitación física, el nutriólogo, a veces incluso hasta el propio neuroradiólogo que nos ayuda a interpretar imágenes. Entonces, la neuropsicóloga o la psicóloga es un área de los profesionales de la salud que tienen una formación distinta al médico, pero que tienen una intervención en muchos casos fundamental. A ver, Sara, entonces de repente uno llega a ustedes por diferentes puertas, por decirlo así. A lo mejor podemos entrar por la tuya, Sara, que eres la geriatra, eso es una medicina integral, es como el pediatra, pero eres geriatra. No, sin embargo, nadie le huye al pediatra y todos al geriatra. O sea, a la gente no le gusta estar cerca de los geriatras porque significa final, significa un médico especial que ya no queremos. Y esa es parte del trabajo que tenemos que hacer nosotros como medios de comunicación y como yo hago en concreto, del cambio de la cultura del envejecimiento, porque el esquivarlo, el no enfrentarlo, el no estar metidos, nos va a llevar a un envejecimiento con más, con más retos, ¿no? Entonces, qué maravilla saber que ya está todo esto a nuestro alcance y que la geriatría como ciencia nos ayuda a salir adelante. ¿Cómo llegan las personas contigo? En general, ¿es por problemas estos de la mente o más bien, o por distintas cosas? Sí, son distintas cosas. Yo creo que una especialidad, fíjate que contrario a lo que se piensa, la geriatría es una de las especialidades más nuevas dentro de las especialidades médicas. Incluso hay estadísticas o datos nacionales que indican cuántos geriatras se necesitarían para atender a los adultos mayores que se proyectan, por ejemplo, en nuestro país para el 2050 o para el 2030, que ya estamos en un proceso de envejecimiento de moderado a avanzado y actualmente la población mayor de 60 años es superior incluso que a los niños menores de 5 años. Sí. Es una realidad. Entonces, como bien dices, tenemos que ocuparnos y por eso los especialistas o más que nada los tomadores de decisiones en la formación de especialistas proyectaron estas necesidades y antes para ser geriatra tenías que pasar por un proceso más largo. Tenías que hacer la primera especialidad en medicina interna y luego 2 años de geriatría. Ahora ya existen programas a nivel nacional para la especialidad donde se forman los geriatras en 4 años después de haber terminado medicina general. Esto es muy importante porque también es cierto que un especialista en geriatría debe pasar por todo un proceso de formación que te permita atender cualquier tipo de enfermedad que se presenta en las personas mayores. Es como un internista que ve problemas del corazón, pero también problemas del riñón, también problemas de la circulación, mucho problema psicogeriátrico, problemas de ánimo, de ansiedad, y algo en lo que nos centramos pues es en los síndromes geriátricos. Y cuando los identificas a tiempo, como bien dices, puedes organizar tu proyección de tu envejecimiento, evitar complicaciones crónicas, devastadoras que te puedan llevar a depender de otra persona para tu vida diaria, incluso saber por qué tengo que tomar tantos medicamentos, si están bien indicados. Es como un acompañamiento en todo este proceso del envejecimiento. Por eso yo creo que es una especialidad maravillosa que necesita fomentarse en espacios como este
Y que, como bien dices, que las personas no tengan miedo a acercarse a un geriatra, principalmente para el acompañamiento, hasta que se vuelva como un médico de cabecera, ¿por qué no? Claro, porque definitivamente para allá vamos. Y qué maravilla tener a alguien que integre todo este conocimiento para cuidarnos así, o sea, para saber, de veras, es como cuando la gente se ríe cuando dicen, es que siguen yendo al pediatra y tienen 25 años. Sí, Y esa era una maravilla, o sea, tu pediatra era tan querido para exacto. ti, o sea, no sé, pero entonces en esta etapa de la vida de los que tenemos de 60 en adelante, contar con alguien que te conoce de forma integral y que te va acompañando en estos síntomas que a lo mejor si llegas con todos aislados van a haber diferentes medicinas que te van dando o diferentes opiniones o diferentes cosas, o sea, un médico integral de cabecera, como quieran decirle al geriatra, creo que une las cosas y nos da muchísima tranquilidad, porque estás hablando de cosas que yo entiendo perfecto, estás hablando de ansiedad, estás hablando de cosas que empiezan a suceder con los años. A ver, Alberto, doctor Alberto, cuéntanos, ¿el neurólogo en qué momento entra o entra junto con el geriatra o qué pasa? Bueno, de todo esto quiero decirles que se ha hecho una feliz conjunción en estas especialidades y a partir del año 2012 tenemos en el Instituto de Nutrición un curso de alta especialidad dirigido a neurólogos y a geriatras, y esto diría yo es el primer curso de alta especialidad en América Latina, en donde ahora recibimos residentes de Centro y Sudamérica para entrenarse en las dos especialidades, en neurología y en geriatría. Y esta feliz conjunción es lo que se ha denominado geriatría neurológica. ¿Por qué es importante esto? Porque el envejecimiento es, diríamos, la condición idónea para que se desarrollen muchas enfermedades neurodegenerativas, es decir, enfermedad de Parkinson, por supuesto, enfermedad de Alzheimer, otras formas de demencia, pero también tenemos enfermedades que, si bien no son neurodegenerativas, son enfermedades que están relacionadas con procesos de daño, como es el infarto cerebral. Entonces, esta combinación que hacemos entre el cuidado geriátrico y el diagnóstico oportuno de estas enfermedades neurodegenerativas, pues nos permite ir formando médicos jóvenes en formación para que ellos también empiecen a fomentar esto que comenta la doctora Aguilar respecto a todos estos cuidados que hay que tener y que debemos de estar alerta ante la aparición de las primeras manifestaciones. Entonces, participamos práctica y esencialmente en conjunto y no están separadas, diría yo, incluso se van uniendo. Muchos problemas de los síndromes denominados geriátricos tienen que ver con manifestaciones neurológicas, los problemas de la marcha, las caídas, por supuesto, como bien decías, depresión, ansiedad, por supuesto, demencia, entre otras cosas. Geriatría neurológico, neurológica, geriatría neurológica. ¿Cómo nos animas, Sara? ¿Cómo nos animas Ay, que a los sí. de 60 y más en todo esto? Porque estamos hablando con el doctor, o sea, Alberto nos está hablando clarísimamente de las cosas que se dan con el paso de los años. Y ustedes han mencionado los dos, algo que se me ha quedado grabado, a tiempo, a tiempo. ¿Qué es ese a tiempo? Sí, es una oportunidad. Yo creo que ahora con el avance de la ciencia, pues con toda la tecnología que tenemos ya desde la parte científica, como médicos yo creo que estamos mejor preparados, la información internacional nos llega más rápido, la evidencia científica es más clara y algo que en lo que quizás tenemos que incidir continuamente es en factores de riesgo que se han comentado mucho, por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, todo el mundo empezó a identificar que es un factor de riesgo y si yo tengo obesidad, si yo tengo la presión alta o si yo tengo pues asma o alguna otra enfermedad, me va a predisponer a tener una enfermedad más grave. Entonces, el proceso del envejecimiento es muy heterogéneo, Concha. Todos vamos a envejecer de diferente forma. Pero si no nos preparamos, si no vemos el envejecimiento como una parte del ciclo de vida,
y pensamos que tenemos una brecha de oportunidad entre los 40, 50, 60 para llegar bien. Yo siempre que veo a un paciente de 70 años digo, es usted muy joven. De 75, es usted muy joven. Ya cuando veo 85, bueno, digo, vamos a trabajar para esta etapa y para prevenir discapacidad o deterioro funcional. Pero sí, sentirse, yo creo que también que esta etapa, después de los 60 años, no olviden que las personas pueden vivir 20 años más en nuestro país. O Entonces, ese más. es sí, entonces ese es un gran éxito de la medicina moderna, la capacidad de tener una expectativa de vida mayor, pero también es una gran responsabilidad, porque entonces nos tenemos que, pues, concientizar que si no nos ocupamos de cuidarnos en esta etapa de vida entre los 40, 50, 60, vamos a tener un envejecimiento muy malo y implica cosas desde la forma en que comes, la actividad física, pero también el estrés, también pues tu estilo de vida en general, ¿no? Y a lo mejor estamos en una ciudad pues de mucho ruido, de mucha movilidad, de mucho estrés, pero bueno, buscar siempre estrategias para eso, trabajar para un envejecimiento pues saludable, ¿no? Incluso pues se pregona mucho, tanto en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Panamericana de la Salud, pues que viene una etapa fundamental para todos ocuparnos de esto, ¿no? De llegar a un envejecimiento saludable. Incluso se le ha denominado el decenio del envejecimiento saludable. Entonces, pues ahí está toda la atención. Y trabajemos en factores de riesgo, que yo creo que los podemos ir tocando poco a poco para que las personas les quede claro, bueno, ¿qué es eso de un factor de riesgo? Y si realmente hay unos que se pueden modificar y hay otros en los que ya no podemos modificar, como podría ser la parte genética, ¿no? La que cada uno de nosotros tenemos y que esa es más difícil modificar. Alberto, como neurólogo, ¿qué nos puedes decir como la neurogeriatría? ¿Cuáles son los factores de riesgo y qué sí podemos hacer para no tener lo que mencionaste? Porque no estamos hablando solamente de Alzheimer, sino de Parkinson y de otras demencias y de muchas cosas más que pueden suceder. Tal vez sucederán aunque pongamos todo, pero tal vez podemos minimizarlas o esquivarlas como podamos. Por supuesto, sí. Específicamente hablando de las demencias y por supuesto la más común o la más frecuente, que es la enfermedad de Alzheimer, se ha insistido mucho y recientemente se ha tratado de dividir, es decir, hay que tener en consideración que esta enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que se expresa en la vejez, pero que posiblemente inicia en etapas intermedias de la vida. Cada vez hay más evidencia de que esta proteína que se deposita a nivel cerebral de manera anormal y que es la encargada de producir la enfermedad y que se denomina beta amiloide, empieza a depositarse o a producirse desde posiblemente los 30 o los 40 años de edad. Es de allá la importancia de que en este momento estos factores de riesgo, que en realidad lo que representan son factores que predisponen a tener la enfermedad. Entonces, hipertensión, diabetes, depresión, inactividad física, sobrepeso, tabaco, consumo de alcohol, entre otros, son los factores que se relacionan. Por lo tanto, ahora se insiste mucho en que en el grupo de población que se encuentra en este momento entre los 40 y los 60 años de edad, es un grupo del cual hay que favorecer el control, pero este control no se logra de manera gratuita, es decir, no llega de manera fortuita. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo chequeos anuales, es decir, viendo cómo están los niveles de colesterol, de glucosa, de presión. Esta es la única manera de detectar estos factores. En el momento en que este factor ya condicionó una enfermedad, ya no estamos hablando de prevenir, estamos hablando es decir, de prevenir de manera primaria para evitar, sino estamos hablando ya de prevención secundaria, es decir, tratamos de evitar que ese fenómeno o ese evento que ocurrió no condicione o ya ahora sí la enfermedad. Entonces es muy importante considerar estos factores, como mencioné, y que incluso se habla de estratificar, es ponerlo en etapas, ¿no? Incluso
en los primeros años de vida se considera que una baja escolaridad predispone a riesgo, es decir, bajo nivel de escolaridad predispone a lo que denominamos reserva cognitiva y eso puede tener impacto a lo largo de los años en conjunto con todos los otros factores. Hay muchísimo que aprender. Yo creo que todo el tiempo seguimos aprendiendo respecto a lo que estamos platicando y al mismo tiempo que estamos aprendiendo todo el tiempo, creo que tenemos una carrera enorme por la cantidad de personas que logramos vivir más y que no es lo mismo vivir que durar, yo siempre lo digo en este programa, y que lo más importante es la calidad de vida. Entonces, para eso es esta educación y para eso hay que hablarles a las personas de 40 años, no a los de mi edad, que ya entramos en conciencia porque ya estás pues asustadísimo, o sea, ¿me entiendes? Y qué difícil alguien de 40 que tiene 1.000.000 de ocupaciones decirle, oye, pero tienes que pensar en qué va a pasar contigo cuando tengas 70, ¿no? Entonces es algo muy interesante, que es una cultura que de veras hay que meternos, no una cultura de pánico, sino una cultura de información en la que tenemos que ir trabajando todos. Sara, yo pues sé de ti por una amiga muy querida, en la que contigo he encontrado comprensión y que he encontrado conocimiento y que he encontrado una fortaleza. Entonces, más allá de hablarles ahora a las personas que están con alguna demencia o que necesitan tu ayuda, me gustaría que unas palabras tuyas para los familiares que las acompañan. Sí, claro. Gracias que me haces esta pregunta porque yo creo que es lo que esta especialidad ha permitido, pues ver al binomio incluso paciente, cuidador, paciente, familia. La enfermedad de Alzheimer es un modelo de atención que necesita de mucha ayuda, no solo de un médico especialista, también necesita, por supuesto, que la sociedad se involucre y la misma familia se organice. Yo creo que algo muy importante es desde cómo dar el diagnóstico, cómo decirle a tu familiar que amas, que estás con él y que pueda tener esta enfermedad en la que no existe una cura, pues que vas a estar ahí, lo vas a acompañar y vas a estar en las diferentes etapas de esta enfermedad. Esta enfermedad es pesada y es difícil de atender porque los pacientes primero pueden pasar por etapas donde pueden estar callados, pueden estar muy deprimidos, pero también pueden estar en etapas muy agresivos, muy demandantes, cambian su personalidad, nunca decía groserías y ahora dice muchísimas groserías, siempre pedía las cosas por favor y ahora es demandante y todo eso va cargando al cuidador de mucho estrés psicológico y mucho estrés físico. Y muchas veces el cuidador no se atiende o cree que él no merece la atención. Hay estudios de esto porque se ha visto que los cuidadores pues necesitan atenderse porque tarde o temprano impacta en la calidad de vida de los dos, de la familia y del paciente. Si hay un cuidador con agobio, con cansancio, con colapso, hay más riesgo que ese paciente pues no tome adecuadamente los medicamentos, se vaya más fácilmente a los hospitales o se vaya a los asilos o incluso sufra de maltrato y de peor calidad de vida. Entonces es un tema súper relevante el cuidador de un paciente con enfermedad de Alzheimer. Yo aquí resaltaría la importancia de este día y de pedirle a las familias que se organicen, que se involucren en la temática. Ya ahora hay mucha información accesible en internet, que platiquen con sus médicos sobre los sentimientos que tienen en ese momento, sobre las dudas del diagnóstico, para que sea un acompañamiento, porque no podemos dejarlos solos. Hay muchas dudas y esta enfermedad da sorpresas. Entonces, aunque creemos que ya está en el tratamiento óptimo, el paciente puede no responder como creemos y entonces eso va causando estrés y sobrecarga, agobio en el cuidador. Incluso existe el problema así, colapso del cuidador, donde termina por agobiarse y muchas veces lo lamentable es que no tiene cómo pedir ayuda, piensa que no merece la ayuda. Claro, es que es terrible, o sea, porque la verdad es algo que te va mermando, algo que te va asustando, algo que además
desesperanzador, o sea, por decirlo así, es muy difícil cuando estás tocando esa palabra tan tremenda, ¿no? Y que además puede ser tan larga, tan a largo plazo. ¿Qué tan cerca, Alberto, está el neurólogo de las familias? O sea, es más bien, ustedes más bien son los que tratan la parte científica o como Sara la parte más humana o qué pasa, o se juntan, cuéntanos. Bueno, una de las necesidades, diría, en relación a esto es que el médico que atiende a un paciente con enfermedad de Alzheimer debiera ser el médico que lo acompañe durante toda la enfermedad. Desafortunadamente no suele ocurrir así. Y como bien comentas, Concha, en muchos casos puede ser que el médico especialista distinto al geriatra en algún momento de la enfermedad refiera al paciente para un manejo más integral. Eso no es incorrecto, pero posiblemente genere alguna inconformidad o duda con respecto al paciente por parte de la familia. Es por eso que nosotros hemos, tanto Sara como yo, hemos creado este curso o esta alta especialidad tratando de que el especialista, independientemente que sea neurólogo o geriatra, pueda dar una atención integral a lo largo de la enfermedad. Eso sería el estado ideal y creo que trabajamos por ello. Insisto, por supuesto que en ese proceso y en ese camino se involucra la trabajadora social, se involucra el nutriólogo, puede ser que se involucre el rehabilitador. Es decir, es un trabajo porque durante la enfermedad es ideal que este paciente reciba un programa de estimulación cognitiva, que es donde ingresa la neuropsicóloga. Entonces, aunque es un equipo multidisciplinario, tiene que haber un médico que sea el encargado. Yo creo que en este momento, yo hoy por la mañana hablaba de esto y insisto mucho de que tal vez el médico que mejor formación tenga para dar esta atención sea el geriatra, pero insisto porque en algún sitio podrá no haber geriatra y habrá neurólogo o viceversa. Entonces, ese es el objetivo, de que la atención finalmente la dé de manera integral un médico con un equipo multidisciplinario. Sí, pero tú imagínate lo importante que es lo que estás diciendo cuando eres la persona que tienes a tu ser querido metido en un proceso absolutamente desconocido y aterrador, que no va a terminar en buen puerto. Entonces, el equipo que te acompañe viene a ser fundamental. Tú me estás hablando, dijiste, o curso, o qué palabra usaste. ¿Están ustedes armando algo en especial para que la gente pueda capacitarse? Bueno, decía sobre este programa de alta especialidad Programa. que dura un año para el médico y por supuesto que también en este momento no lo hemos reactivado, pero también tenemos o hay un programa que creamos para cuidadores, es decir, el equipo de trabajo social del departamento ha establecido y ha creado también cursos para cuidadores de pacientes con demencia. Entonces, se intenta tanto contribuir en la formación de personal de salud como en formación y entrenamiento para personal no médico, pero que está involucrado en la atención, que es el cuidador. Sí. Qué responsabilidad la de ustedes. A ver, Sara, ¿qué pasa contigo? O sea, porque tú también traes una bomba de tiempo en las manos. O sea, a ti te llega un paciente, a lo mejor al inicio de la enfermedad, que te dice, pues, ¿hasta cuándo voy a poder decidir? ¿Hasta cuándo voy a estar bien? ¿Qué es lo que va a pasar conmigo? ¿Cuál es tu papel en ese momento? Y cómo, y no en ese momento, sino en el que sigue. O sea, porque imagínate, ¿qué le dices a una persona que llega a pedirte ayuda con esto? Sí, mira, yo creo que un mensaje muy importante a transmitir es que también tenemos que ser conscientes de que no todas las demencias o la alteración en la memoria es enfermedad de Alzheimer. Entonces, el primer paso es hacer un diagnóstico correcto, descartar que no sea un problema de tiroides, un problema de baja de vitaminas D, de vitamina B12, descartar que no hay otras enfermedades que puedan estar relacionadas a esta queja de memoria. Y ese es un reto y yo creo que por eso es muy importante que exista esta fusión entre especialistas,
porque también como instituto tenemos casos de demencias muy raras o mucho más complejas que requieren de un equipo de recursos tecnológicos para llegar a un diagnóstico preciso. Ahora, con el advenimiento de las nuevas posibles opciones terapéuticas, se ha vuelto que esta enfermedad necesita de más atención y yo creo que es una situación que los gobiernos, principalmente de nuestro país, tendrá que atender porque es una pandemia. Y si no tenemos especialistas así en todo el país, en muchos centros, pues va a quedar mucha gente sin un diagnóstico primero a tiempo y después correcto. Entonces, eso es lo que yo me centro. Primero un diagnóstico lo más adecuado posible, hago algunos estudios de sangre, algunos estudios de memoria, cuando es necesario hacemos imágenes de la cabeza o resonancia magnética de cráneo. Y entonces ya con todos estos elementos podemos dar un diagnóstico, incluso poder decir a las personas o a los pacientes en qué etapa de la enfermedad están y entonces saber qué sigue. Si hay que trabajar sobre control de factores de riesgo, esto quiere decir hay que tener buenas metas de presión arterial, de azúcar, hay que trabajar en la nutrición, en la dieta, en el ejercicio, porque solo las intervenciones asociadas o en suma son las que realmente funcionan. Entonces es un compromiso entre la familia, el paciente y por supuesto el médico. Entonces yo invitaría a eso, ¿no? Que siempre que hay esa duda, pues no lo tomen tan a la ligera, hay que hacer un buen diagnóstico y entonces sí hablar del tema y saber en qué etapa estoy, para que pues podamos preservar en lo más posible esta etapa de mayor función cognitiva. Y yo creo que se puede hacer mucho si se detecta a tiempo, Concha. A ver, esa parte de detectar a tiempo. Nosotros, por ejemplo, tenemos que ir a hacernos mamografías, tenemos que ir a hacernos el análisis de la próstata. O sea, conforme van pasando los años, hombres y mujeres, tenemos que ir haciéndonos ciertos chequeos del oído, de los ojos, de los dientes, para poder tener un envejecimiento mejor. Entonces, ¿no hay algunos estudios que deberíamos hacernos así como de rutina? Las personas de 60 en adelante, algún análisis de sangre, ¿qué opinan? ¿Voy? Ah, Voy si quieres. Bueno, a mí me encanta este término incluso se habla de deterioro cognitivo leve, que no es una demencia o no es un problema de Alzheimer. Es una etapa donde las personas pueden manifestar ya olvidos, que ya no son tan benignos, ya no es solo olvidar las llaves o olvidar la cartera o pagar un servicio, sino, ay, este olvido ya me ocasionó pues que me cortaran la luz o ya me ocasionó que no tuviera no pudiera preparar mi clase, olvidar el cumpleaños de mi hijo, cosas graves que cada uno de nosotros sabremos qué tan grave es. Y entonces, esos olvidos pueden ser un foco rojo de que algo no anda bien en tu memoria. Y entonces es cuando te tienes que acercar a tu médico y manifestarlo. Hay ahora ya más educación en los médicos de primer contacto de que casi como un checklist, ¿no? A la persona mayor hay que verlo caminar, a la persona mayor hay que preguntarle si no pierde orina, a la persona mayor hay que preguntarle cómo escucha, cómo está la audición y cómo está la visión, y a la persona mayor hay que preguntarle cómo se siente de su memoria. Si esos olvidos ya le preocupan, hay que pasarlo a una prueba de memoria y a lo mejor puede ser rápida o puede ser más compleja de acuerdo a muchos factores como su nivel de escolaridad. Entonces es como una hoja de vida de, bueno, esto me falta preguntarle a esta persona mayor o más de 65 años, que es la edad para considerar una persona mayor en nuestro país, que no dejen de preguntar esos puntos para poder tamizar o para poder identificar estos olvidos a tiempo y que realmente pase al siguiente paso, que es un especialista donde tiene que pues ir por más estudios a profundidad. Pero siempre yo creo que como pacientes, manifestar, ¿no? Si se me olvidan las cosas, no es normal, o sea, hay que ver que no sea un proceso por alguna enfermedad. Y otra cosa que sucede muchísimo es que las personas con esta enfermedad recuerdan perfecto lo pasado. El problema es lo reciente. Entonces dicen, no, pues mi papá o mi mamá recuerda perfecto porque sabe dónde se casó, dónde vivió, pero lo reciente es el problema.
Entonces ahí Oye, es donde hay que estar pendientes. claro, Alberto, ¿tú crees que deberíamos tener un chequeo con un neurólogo a partir de determinada edad que nos mandara a hacer determinados estudios así como rutinarios? Bueno, por supuesto que en mi especialidad diría que sí, que siempre vayan a ver al neurólogo, pero en realidad yo creo que el propio médico de primer contacto, que puede ser el médico general, el médico familiar o el médico internista, podría ser quien haga un tamizaje, o este tamizaje quiere decir la búsqueda de un problema en una población determinada. Eso sería lo ideal. Y yo particularmente recomiendo, y esto es algo muy personal, que yo finalmente no pasa de ser eso una recomendación personal, yo diría que tal vez si en una persona mayor, y más cuando hacemos el diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa, insisto, sea enfermedad de Parkinson, sean otras formas como esclerosis lateral amiotrófica o esta ELA o la enfermedad de Lou Gehrig, que con ese nombre se conoce, o incluso aquel paciente que ha tenido un infarto o una embolia cerebral, yo recomiendo hacer una evaluación cognitiva de manera inicial, a la par del diagnóstico de la enfermedad, porque esto nos va a permitir a lo largo del tiempo ir detectando en qué momento estas alteraciones ya tienen una relevancia. Hacer tamizaje cognitivo, es decir, estudiar a la población abierta y hacerles pruebas, ha demostrado que sí permite detectar, pero que desafortunadamente no impacta en las medidas para tratar de controlar. ¿Por qué? Porque ocurre que el paciente dice, es que parece que el doctor me detectó que tengo un problema en la memoria, pero yo no tengo ningún problema, y ya no vuelven. Entonces, costo-beneficio, se ha visto que se invierte mucho en personal de salud haciendo ello, y finalmente ese paciente no vuelve a su consulta. Entonces, yo creo que esa sería la recomendación desde el punto de vista como neurólogo, en qué momento hacer esto para que diagnóstico neurodegenerativo o una enfermedad como la enfermedad vascular o la embolia cerebral, hacer una detección de la función cognitiva para tener una basal y a lo largo del tiempo seguirlo. ¿En qué momento una persona que se siente bien se hace una evaluación cognitiva? O sea, así como preventivo. ¿En qué momento? Es que es lo que te dicen, ¿para qué te lo haces si no hay remedio? O sea, esa es una cosa muy fuerte. ¿Qué se puede hacer al respecto? Sí, yo creo que eso es verdad, que incluso tiene hasta implicaciones éticas, ¿no? Tener un diagnóstico al cual pues no voy a poderme curar o me voy a estresar o voy a tener esa preocupación extra en mi vida, ¿no? Que encima de todo, pues todo lo que tengo que vivir, tengo este problema que me acaba de dar el diagnóstico un geriatra o un neurólogo, y además me dice que pues no hay nada que hacer, que hay que esperar, y mientras me cuide de otras cosas, pues posiblemente me vaya bien. Yo creo que es parte de avanzar en este conocimiento y en abrir la perspectiva para, más que nada, muy individualizado. Si soy una persona que mis padres ya han tenido esta enfermedad, por ejemplo, hay que estar alertas. Si soy una persona que llego a los 75 años y sé que soy diabético, que ya pasé por una embolia cerebral, como decía el doctor Mimensa, que siempre batallo con la presión alta, que tomo muchos medicamentos, pues yo creo que son personas que se deben atender más y que no está de más hacerte una prueba de memoria o pedir que tu médico te evalúe sobre tu memoria. Entonces es como muy individualizado finalmente, Concha. Yo creo que es otro de los grandes retos del envejecimiento. Todos somos diferentes, somos muy heterogéneos, o el envejecimiento es muy heterogéneo, entonces no hay una receta puntual para todos. Y lo que tratamos como médicos es tratar de identificarlo a tiempo y pues con el recurso menos costoso que podría ser una evaluación cognitiva. Ahorita todavía no estamos quizás como en otros países que pueden ir a tomarse una muestra de sangre y pues si hay un gen que se relaciona al Alzheimer, pues preocúpate porque tienes el gen, pero pues tampoco hay mucho que hacer porque no hay un tratamiento. Entonces es como un poco ocuparte de estas síntomas
Yo sí lo recomendaría que lo manifiesten los pacientes a sus médicos para que los puedan identificar a tiempo y que más que nada en cada consulta estar viendo y trabajando sobre lo que también el doctor Mimensa decía, la estimulación cognitiva, por ejemplo. Hay muchas cosas no farmacológicas que se pueden hacer. El estar activos mentalmente, ¿por qué no pensar en aprender un idioma a los 70, a los 80, aprender música, tocar un instrumento, escuchar, hacer una reminiscencia, que es toda tu historia de vida, organizarla por etapas? Todo eso hace que el cerebro se active, trabaje, y no necesariamente es hacer crucigramas y sopa de letras. O sea, es buscar qué me gusta a mí. Puede ser tejer, puede ser cocinar, pueden ser, ¿qué me gusta a mí qué hay en mi historia de vida que disfruto? Y yo creo que eso se puede hacer y no nos cuesta tanto. Claro, lo importante de todo esto es la información y saber Sí, lo que pasa y saber que hay personas como ustedes que nos pueden orientar en un momento dado. Doctor Alberto Mimensa, danos un último mensaje para las personas que nos están escuchando, por favor. Bien, yo creo que un aspecto importante a considerar en este momento es que hemos insistido mucho en identificar en forma temprana el problema, es decir, pasar de ese primer escenario en donde detecto que algo está fallando en mi memoria y acudo al médico. ¿Por qué es tan importante en este momento la identificación temprana? Porque el 7 de junio de este año de 2021, la FDA aprobó un fármaco que aún con algunas controversias puede representar una alternativa en etapa temprana de la enfermedad de Alzheimer. Es un anticuerpo que se va a empezar a utilizar con restricciones, pero en etapas tempranas de la enfermedad. Y este fármaco podría modificar el curso o la progresión de la enfermedad. Entonces, es muy importante detectarlo en forma temprana en este momento ante la posibilidad ya real, después de más de 100 años de la descripción original de la enfermedad, tener el primer tratamiento potencialmente modificador de la enfermedad. Ojalá, ojalá. Entonces, lo importante es no dejarnos, o sea, de veras no tratar de tapar el sol con un dedo que nos gusta tanto y que es tan humano. Sara, tu último mensaje, por favor, doctora Sara Aguilar, para las personas que nos están escuchando. gracias. Pues yo marcaría mi último mensaje en los cuidadores. Yo creo que es una problemática descuidada. Creo que todavía hay mucho trabajo por hacer. Sin embargo, hay muchos grupos también en México que se han concentrado, que han invertido tiempo, esfuerzo, asociaciones nacionales, internacionales, que ahora con el Internet esto es mucho más accesible, que se acerquen, que los busquen. Hay centros de día donde pueden atender a los enfermos en diferentes etapas de la enfermedad y que pues logremos mejorar calidad de vida, tanto en el paciente como en el cuidador. Y que esto es posible si hay una buena comunicación y, como tú lo decías, información. Yo creo que ya estamos en una muy buena etapa de poder tener estos recursos mucho más accesibles. Nosotros en la página del instituto tenemos para descargar algunos manuales, por ejemplo, de estimulación cognitiva, donde se habla, bueno, cómo puedo enseñarle a mi paciente a orientarlo, a que siga siendo independiente para su vida diaria. Dependiendo de cada etapa y principalmente de cada dominio cognitivo afectado, si lo que le falta es mucho problema para poner atención o para olvidar las cosas, bueno, ¿en qué debo de trabajar? Entonces, buscar ayuda sería una parte fundamental. Y dos, pues pensar que no todo está perdido, ¿no? Es una enfermedad sí pesada, sí devastadora, pero yo creo que hay mucho que hacer y al final cuando la familia sabe cuidar, no sabes lo bonito, lo gratificante que logran esta unión familiar, ¿no? A veces este tipo de enfermedades hace que la familia se una, se organice, trabajen en equipo y entre todos logran una padre armonía. Entonces, no todo está perdido y pues bueno, hay que seguir trabajando para su prevención principalmente. Pues sí, es un mensaje humano y de esperanza el que nos están dando. ¿Y a ustedes dónde los pueden encontrar?
Doctor Mimensa. Bueno, de forma particular, mi consultorio se encuentra en el Hospital Ángeles del Pedregal. El número del consultorio es el 5652-0070. Ahí con mucho gusto los podemos asesorar, por supuesto, diagnosticar, tratar y todo lo que sea acompañarlos a lo largo de esta enfermedad. Igualmente, yo trabajo tanto la medicina privada como la medicina pública en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, específicamente en el departamento de geriatría, para los pacientes que son de esa institución, y en forma privada también en el Hospital Ángeles, en el mismo número del teléfono que acaba de dar el doctor. Puedo atenderlos con muchísimo gusto. También puedo recibir sus correos. Mi correo es sgan30@hotmail.com para cualquier información extra, información sobre los manuales, cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Todas las personas que no alcanzaron a tomar estos datos, no se preocupen, ya saben que nos ponen un WhatsApp al 5523-2541-61, el WhatsApp de Enlace 50 que ustedes ya conocen, o a concha@enlace50.com, y con mucho gusto les damos los datos de los dos doctores que nos han dado esta hora tan generosamente. De veras, creo que pocas veces he querido que el programa dure 5 horas. O sea, de veras es muy importante todo lo que nos están diciendo, y me gustaría que pronto haya otra oportunidad de volver a platicar con ustedes para seguir aprendiendo, porque son muchas cosas las que hay que hablar, y su ayuda es humana, generosa y valiosa. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Concha, por la oportunidad de llegar a tu público. Pues muchas gracias. Soy Concha León Portilla. Quédate aquí en Enlace 50. Se fue rapidísimo.